Dios le bendiga. Muy bien, nos gozamos, ¿eh? Muy bien. Necesito compartir una parte de la Biblia a través de lo que veníamos mirando en San Juan. Y hoy nos tocaría el capítulo 9. Mi garganta no anda muy bien en esta mañana, pero a través del capítulo 9 nosotros podemos descubrir que hay una profecía en Isaías que quizás en Lucas lo podemos leer en el capítulo 4. Dice: cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer la escritura. Le dieron el rollo del profeta Isaías y Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las nuevas noticias a los pobres. Me ha enviado para proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. O sea, lo que había sido dado en Isaías de pronto comienza a ser una realidad y él lo lee. Es el Señor Jesús quien lee su propia profecía y está diciendo, bueno, hoy se ha cumplido esta profecía. Y por eso es que en el capítulo 9 vemos parte de esta realidad. Nos encontramos con algunas cosas que me parece muy importante que nosotros podamos ver, porque es un capítulo que tiene 41 versículos, es largo, pero traté de dividirlo en 4 puntos como para que podamos tratar de dejar que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas, ¿sí? Lo primero es que uno puede ver, es el relato de cómo Jesús le sana, del versículo 1 al 7. Luego tenemos, lo segundo es que comienzan tanto los vecinos como aún los fariseos, los religiosos de esa época, a hacerle preguntas y llevarlo a un interrogatorio. Lo tercero es que los líderes religiosos toman una drástica decisión, lo expulsan de la sinagoga, de lo que era la iglesia en ese momento, el templo en ese lugar. Le dice, bueno, no, y no están de acuerdo con lo que él está tratando de exponer. Y lo último, el cuarto punto, es que Jesús explica muy claramente que hay muchos que se encuentran ciegos, ¿sí? Pero pueden llegar a ver. Y hay muchos que creen que no son ciegos, que ven, que dicen que ven, pero realmente están ciegos. Así que vamos a ir mirando un poquito esto, porque me parece que hay unas ricas verdades que podemos encontrar. Para que podamos mirar un poquitito. Dice que el capítulo 9, versículo 1, dice que Jesús iba de camino y se encuentra con un ciego. Cuando se para, uno puede notar que Jesús tenía una percepción muy especial con aquellos que tenían necesidad. No es que, ¿cómo diríamos entre nosotros? Hubiera hecho la vista gorda, ¿sí? Mire que está. Bueno. No, él dice que se para. Pero hay algo que llama la atención, es que los discípulos
interrogan a Jesús, ¿sí? Y le dicen, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por su propio pecado o por los pecados de su padre? Me llevó estas preguntas a tratar de buscar un poco, leer varias versiones y la verdad que me llama un poco la atención que el Señor Jesús dice, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Pero hay en otras versiones, casi como uno estuviera leyendo algo como que, bueno, Jesús lo hizo ciego para que hoy se muestre la gloria de Dios. Y me chocaba eso, me hizo ruido. ¿Cómo es que esto es así? ¿Será que Dios torturó por muchos años a este hombre, limitándolo a disfrutar de la vida para que Él sea glorificado? Y de veras, creo firmemente que acá Jesús realmente no contestó a la pregunta de Jesús, de los discípulos. Pero sí puedo creer, por todo el contexto de la Biblia, de que el Señor envió a Jesús a este encuentro para sanar y liberar a este ciego. ¿Está bien? O sea, no encuentro en la palabra de Dios que Dios se alegre, por llamarlo de alguna manera, enviándole. Ahora, ¿por qué una ceguera de esta manera? La religión, la cultura popular era que cuando uno pecaba, Dios lo castigaba con alguna cosa como esta, o lo hacía paralítico, o le pasaban cosas muy, muy fuertes en su vida. Por eso es que los discípulos quieren como apretar a Jesús a tener una respuesta de parte de Él. Pero qué importante que en estas mañanas sepamos que si hay una enseñanza acá profunda, es que el Señor Jesús se mete en nuestra vida queriendo solucionar lo que hasta ahora para nosotros es imposible. ¿Sí? Era ciego de nacimiento. Sanarse en esa época, imposible. Trasplantarle los ojos, ni pensarlo. Y la vida de él, ¿en qué se manejaba todos los días? Solamente desde su casa a un lugar donde podía pedir limosna. ¿Se imaginan ustedes que perros lazarillo, libros de braille, bastones, lo que se puede imaginar que hoy tenemos, aún con la avanzada de la tecnología, en aquel momento no había absolutamente nada. O sea, era una vida totalmente limitada en todos los aspectos. Como era de nacimiento, alguien podía decir, sí, ahí viene con un pullover amarillo. ¿Qué entendía él? Nada. No se podía imaginar cómo era el color amarillo, cómo era el verdor de los campos, cómo era el blanco de las nubes, un cielo. Alguien podía decir, si hoy tenemos un cielo celeste, y él absolutamente negado a todo esto. Pero llega Jesús y es tremendo el Señor. Hace romper toda la estructura religiosa, lo ritual. ¿Qué hace? Escupe en la tierra, hace barro. Y uno diría, bueno, pero es posible que se usaba la saliva como curativa. Tengo mi sospecha de eso, ¿no? Pero hace barro y le unta en los ojos, ¿sí? Y luego, ¿qué hace? Le dice, bueno, ahora andate al estanque de Siloé y lavate. Y el estanque de Siloé era una parte muy importante de Jerusalén. Se usaba solamente para cuando había
la fiesta de los tabernáculos. Era un estanque que a la vez, Siloé, ¿saben lo que quiere decir? Enviado. Entonces, parecería como que el Señor dice, bueno, anda al enviado para lavarte. Y uno puede notar que no solamente Él rompe los esquemas religiosos de la época y de la cultura, sino que a la vez está tratando de hacerlo responsable. ¿Sí? Imagínense que alguien estaba mirando a eso y ¿qué habría dicho? Esto es una locura. Es un maestro de la ley. Se dice hijo de Dios y parecería que se está burlando del ciego. Y a la vez está tratando de llevar cuánto creería este hombre al Señor para ir caminando hasta un lugar de muchas cuadras y lavarse, pero cuando todo esto se produjo en una realidad. ¿Cuál? El hombre fue libre. Hermanos, muchas veces usted va a leer en la palabra de Dios elementos, principios, mandamientos, promesas que parecerían, ¿cómo es que el Señor me dice esto? Si no me soluciona nada, no puede ser, parecería. ¿Vieron cómo leíamos, decía hace un momento? La Biblia dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y usted se encuentra sin trabajo y con unas cuantas boletas que han venido y con la heladera un poquito tipo, ¿cómo? Llena de agua por las dudas. Pero usted cree en el Señor y toma esa palabra y busca al Señor. Y su relación con el Señor se profundiza de tal manera que comienza a creer que Él va a ser el que le provea de todo lo que necesita. ¿Alguien tuvo una experiencia alguna vez así? Nosotros sí. Sí, podemos decir sí. ¿Por qué? Porque el Señor abrió nuestro entendimiento, abrió nuestros ojos para ver que sus verdades no son engañosas. Y lo que trataba de enseñar profundamente es que hay algo imposible para Dios, no lo hay. Y por eso es que cantamos, abre los ojos a los cielos, por eso es que lo está diciendo una y otra vez, pero también está tratando de llevarnos a que podamos creer y actuar en función a lo que creemos. Miren ustedes si de pronto pasa todo lo que decía en cuanto a trabajo y esto, y usted va a un hermano y dice, sabe que estoy mal, no me viene el trabajo, no tengo dinero, vos me podés prestar. ¿Está mal hacer eso? Quizás no, pero estoy confiando en que Él puede proveer y no estoy confiando en que Dios provee. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? Es como tener una tarjeta de crédito que muchos tenemos y cuando viene la boleta no pagamos todo, pagamos la mitad o menos. Y al otro mes hacemos lo mismo. Y después viene cada vez, ¿cómo diríamos?, más gordita. Y no hay forma de que haga dieta. Seguramente que va a seguir engordando a menos que acudamos a quien puede hacer lo imposible. Y por supuesto, vamos a tener que ir al enviado. Amén. Lo segundo que notaba es que después de este relato tan maravilloso, es que también nos está llevándonos a ver que para nosotros como hijos de Dios tenemos una misión de dar a conocer el reino de los cielos, pero también de orar por los que están enfermos, ¿o no? ¿O usted espera que, no, pero tiene que venir el pastor, la esposa, eso sí? No, cada uno de nosotros tiene autoridad por el Espíritu Santo para orar. Y se pondrán sus manos. Pero de veras, creamos que Dios tiene poder para obrar hoy en día.
pero también creamos que Dios hace como Él quiere. ¿Sí? Usted dice, bueno, pero tengo que ir al médico. Vaya. Dios quiere utilizar a los médicos, es posible, pero primero vaya al enviado. Pero primero confía en Él. ¿No le llama a usted la atención que aún muchos médicos están volviendo a lo que cuando éramos chicos se nos decía? Tome este té, ahora está resfriado, hágase, ¿cómo se llama? Vapores con cebolla. ¿Escuchó algo de eso? Los mismos médicos a veces están volviendo a... ¿Por qué razón? Nos hemos saturado de pastillas. Hemos confiado tanto en los medicamentos, tanto, que los laboratorios son, ¿cómo sería? ¿Puede ser la número 1 de la empresa mayor de dinero en el mundo? Disfrutan de que nosotros nos vacunemos. Disfrutan que gastemos dinerales por mes. Disfrutan de eso. Aún van promocionando más. Y no digo que está mal que usted, como yo tomo también algunos medicamentos. Pero cuidado cuando no vamos directamente al Señor. Amén. Muy bien. Lo segundo que podemos mirar es que comenzaron a interrogarlo. ¿Quién te sanó? ¿Cómo fue? Los religiosos estaban preocupados que este hombre le contestara. ¿Sí? Y él dijo, miren, lo que pasó fue esto. Me sanó, hizo con la saliva, me puso en los ojos y yo fui. Pero hay un detalle ahí, creo que es el San Juan capítulo, ¿no es cierto?, 9, y donde la mayor preocupación de estos líderes religiosos no era la sanidad, sino cómo Jesús lo sanó el día sábado. ¿Sí? Y yo le dije, para nosotros, ¿qué es más importante? ¿La persona o las creencias que tenemos y las tradiciones? Esto es tremendo, porque uno, no quiero detenerme en todos los versículos, pero me llama la atención que ellos estaban muy preocupados que la sanidad había sido en día sábado. Es como decir, no, pero el domingo no. El sábado puede ser. Hay algo que tenemos que darnos cuenta, es qué es lo más importante para nosotros. Lo que Dios quiere hacer o la forma, no, pero si Dios te va a contestar es porque orás de rodillas. Si Dios te va a contestar es porque vos tenés un ayuno de 11 días. O sea, no es tan mal lo que estoy diciendo que hagamos. Cuidado en quién confiamos. Cuidado en encerrarnos en algunos esquemas religiosos o de tradiciones que nos impidan ver que Dios va mucho más allá de eso. Mucho más allá. Y miren, cuando descubrimos esto, descubrimos que no importa las limitaciones que tengamos. ¿A qué quiero decir? Pero que dice, no, pero yo, ¿cómo voy a compartir el Evangelio si no sé cómo hacerlo? ¿Cómo voy a orar por alguien si no tengo suficiente fe? Y entramos a poner excusas. Dios quiere obrar con tu testimonio. ¿Sí? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué pasó? Acá el ciego fue interrogado y trataban de llevarlo a que él dijera que todo estaba hecho mal. Y él se plantó firme. Le dijo, no, miren, yo no sé si ustedes no lo conocen ni saben del lugar que vino. Lo único que yo sé es que a mí me sanó. ¿Sí? Entonces, es posible que nosotros
no somos conscientes de que cuando nos entregamos a Cristo va a haber una oposición de nuestra familia, de los amigos, de los chicos de la escuela. Es natural, porque de pronto el Espíritu Santo en nosotros nos da esa seguridad de ser llamados hijos de Dios, mientras los demás están bajo otro espíritu y no van a comprender que vos estás viviendo una vida conforme a la voluntad del Señor. Entonces hay un rechazo. Ellos le dijeron, mira, no entendemos cómo lo hizo el Señor, dijo el ciego. Lo único que yo sé es que ahora veo. O sea, se había producido un cambio, no solamente en sus ojos, sino en sus convicciones. ¿Se dan cuenta? Uno puede hasta manipular a alguien para que crea en algo. ¿Sí? No, esto se hace así y bueno, y hasta lo manejamos, pero no podemos manejar sus convicciones espirituales. Cada uno debe llegar a tener una experiencia de vida en Jesucristo. Por mí mismo, por usted mismo, tiene que entregar su vida al Señor. Y va a haber muchas luchas de otros, claro que sí. La gente que nos rodea no soporta que seamos verdaderos hijos de Dios. ¿Sabe eso? ¿Por qué? Porque nuestra vida, vivida en Cristo Jesús, es como Dios quiere y es rechazada porque llevamos la luz del Señor. Claro que es rechazada. Pone en descubierto que lo que otros están viviendo no es bueno y se rechaza. Por eso es que al final lo echaron. Dice, lo expulsaron de la sinagoga. Tercer punto. Ellos no podían soportar que alguien pusiera en duda sus conocimientos y su religiosidad. No podían soportar. Y por eso es que lo echaron. Ser echado de la sinagoga era como expulsado de la sociedad. Como diríamos hoy, en un círculo espiritual o de familia. ¿Cómo se siente usted cuando la familia le cierra la puerta? Lo echa. Uno queda como desprotegido de todo. Bueno, en ese sentido, cuando alguien era expulsado de la sinagoga, significaba que estaba fuera de la cobertura de Dios, fuera de la cobertura de los líderes religiosos, y era como un paria. Se echaba. De ahí que si alguien tenía lepra, no podía participar de los actos religiosos. Eso era afuera. Ahora, este hombre siguió su vida y el punto 4 que uno puede ver desde el versículo 35 al 41, podemos mirar cómo el Señor trata de explicar. Me gustaría leérselo directamente para que podamos tener en cuenta lo que estoy tratando de decirles. Dice, cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en Él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y estaba hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos estaban cerca, le oyeron y le preguntaron, ¿está diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables
porque afirman que pueden ver. Cuando nosotros escuchamos que todo es relativo, cuando vivimos en una sociedad, ¿cómo llamarle?, líquida, que se amolda a los lugares, cuando de pronto vemos que hay una mezcla entre religión, entre como es el Reiki y yoga y miles de cosas, nueva era, toda una mezcla donde de pronto aún algunos teólogos que han estudiado, doctores en divinidad, están diciendo, no, pero los cristianos tenemos que replantearnos la sexualidad y por eso tenemos que permitir que haya pastores o pastoras lesbianas, homosexuales y todo lo demás. Cuando algunos están tratando de enseñar, no, pero en este tiempo lo sobrenatural de Dios no existe. ¿Y cuántas otras cosas? ¿No nos damos cuenta que hay ceguera? Una profunda ceguera espiritual. Cuando el Señor, como leíamos los otros días, el domingo pasado, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Qué está tratando de decir? Que el Señor abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, produce en nosotros el ver la Biblia tal cual fue revelada y no poniendo mis deseos, mi percepción, mi enseñanza, mi formación como primero, sino lo que dice la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice hay un hombre y hay una mujer. Cuando la palabra del Señor nos está tratando de llevar. Acá el Señor decía, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Y yo espero que ninguno de nosotros esté en esa condición de estar creyéndose a sí mismo superior a lo que dice la palabra de Dios, superior a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Si Dios nos dice que debemos amar, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pero pastor, usted no sabe lo que es. Mi suegra es de lo peor. Mi esposa me pone, no pimienta, ¿cómo le llaman esos? Ají fuerte. A propósito, ahora en este tiempo del guiso de lenteja. Bueno, leía la historia de un precioso hermano que en la Segunda Guerra Mundial él tocó ser parte del grupo de aviones que fue derribado, cayó en tierra de China, pero se alegró de saber que estaba en China, no en Japón. Pero cuando fue alcanzado por los soldados, se dio cuenta que eran soldados japoneses. Entonces vivió 3 años en algo terrible, indescriptible en todo lo que es el ser humano. Pero a mitad de esos 3 años, alguien que no supo quién era, por la endija de la cueva donde lo habían puesto, le pasó una Biblia. Y él comenzó a leer esa Biblia y sabía desde muy pequeño que su familia era cristiana, ¿no? Él había ido a la iglesia, pero después hizo de la suya, se apartó y memorizó pasajes de la Biblia. Fue el instrumento que en esos meses usó Dios para llevarlo a tener una experiencia tan profunda con el Señor. Y lo grande es que empezó a ver a estos guardias que lo castigaban, que le daban platos de comida con gusanos y todo lo demás, y a orar por ellos. Pasó a tener una experiencia de cada vez que lo sacaban para que tomara 10 minutos de sol,
a bendecirlos y decirle, y aprender a decirle en japonés, buen día, Dios te bendiga. Y empezó a ver que el guardia le empezó a traer una batata cocida, un pan, una fruta, y se dio cuenta que Dios estaba actuando. Él fue liberado después de mucho tiempo y totalmente, creo que tenía como 40 kilos menos de lo que había llegado, pero con la convicción, yo tengo que aprender a amar a mis enemigos. Dios lo usó enormemente, porque en una de las partes, con esto termino, tenían un grupo de japoneses. Entre ellos él descubre que estaba uno de los que más lo había torturado. Y en un principio, cuando lo ve, le subió un furor, ¿no? Porque ahora estaban en posiciones distintas, ¿no? Pero fue en ese momento cuando el Espíritu le recordó, ama a tu enemigo. Así que se acercó a él y con un traductor trató de decirle que lo amaba en el Señor y que si le permitía abrazarlo. Dice que este hombre se paró, se dejó abrazar y comenzó a llorar arrepentido y para él fue un gozo muy grande. Entonces, cuando uno lee como esta, son cosas reales, como tantas otras historias, pero lo importante en esta mañana es que nosotros podamos aprender a dar a conocer que el Señor sigue con sus verdades hoy, que quiere actuar en forma sobrenatural, no en otros, en usted y en mí. Este ciego no entendía mucho, no sabía mucho, lo único que podía hacer era estar pidiendo limosna, tratar de ver con sus sentidos, imaginarse que la gente caminaba, escuchar que otros conversaban, nada más. Pero ahora él podía ver, y no solamente ver, sino creer que el Señor Jesús estaba operando un milagro en su vida. ¿Habrá sido despreciado? Por supuesto que sí. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Aún cuando ocurrió el milagro de sanidad, los mismos religiosos que tenían que haberlo amparado y dar junto gloria a Dios por su vida, lo echaron. Solo uno, que era Jesús, estuvo con él hasta el último momento. Qué lindo. A mí me gustaría que en esta mañana nosotros no solamente veamos la historia, sino seamos provocados a dar a conocer a aquellos que nos rodean que Jesús vive hoy, que Jesús quiere transformar vidas. ¿Usted encuentra alguno que está con desesperanza en el trabajo o en el estudio? ¿Sabe de alguno que está desesperado porque no sabe que si va a subir mañana o si va a bajar o si puede vender o que tiene que pagar alquiler o tiene que renunciar? ¿Conoce a alguien que está viviendo así? No se lamente, sino que comience a orar por esa vida. Trate de transmitirle la fe en Jesús. Nosotros necesitamos eso. Aún como iglesia tenemos que ver la realidad de seguir obrando en su nombre y orando por sanidad, aunque mis ojos y los suyos no lo veamos todavía. Porque Dios nos quiere utilizar para dar a conocer un reino que trasciende. ¿Qué es lo que trata de hacer Satanás? No, pero si cuando oraste nunca se sanó nadie. No, pero a lo mejor no tiene fe. No, pero... Y usted desechemos como iglesia, creamos que Dios quiere obrar en cada uno de nosotros y a través de nosotros a otros. ¿Es un tiempo difícil de Argentina? Sí. ¿Complicado? Sí.
con un futuro que parecería incierto en todos los aspectos, social, económico, religioso, de educación, sanitario, de todos los aspectos. Pero el Señor es nuestro pastor. Pero el Señor quiere obrar. Miren, con el hecho de que Jesús se paró frente al necesitado, para mí ya está completo este capítulo. Si podés en este momento, al orar, darte cuenta de que el Señor está aquí, que quiere mirar tal cual eres y quiere ir directamente a tu necesidad. Y no pongas reparos, ¿eh? No dejes que haya alguna parte oscura que siga oscura, sino permití que la luz del Señor entre. Y es posible que vos veas como extraño, que ponga barro, que escupa. Alguien dijo, discúlpeme, ¿no? Que el Señor hizo, ¿no? Y escupió en tierra. ¡Qué asqueroso! Pero se produjo el milagro. Qué asqueroso es verse a sí mismo y ver nuestros pecados delante de Dios. Es asqueroso. Pero qué lindo es saber que Dios dice, perdona y limpia. Perdona y limpia. Y no por arriba, profundamente, todo. Él cargó en la cruz todos nuestros pecados. Él llevó en la cruz todo nuestro pecado. ¿Para qué? Para que hoy podamos decir, hay algo sobrenatural que está ocurriendo. Hay una convicción que no puedo callar. No puedo pensar en otra cosa más que este ciego a quien encontraba. ¿Me conoces? Yo era el que estaba ahí. Escucho tu voz. Usted pasó acá. Porque si algo desarrollan los ciegos es el oído, ¿no? ¿Cuántos habrán dicho, mira, toma, te pongo este dinero? Otro habrá dicho, no, sucio, ¿y qué estás haciendo acá? Lárgate. ¿Cuántas voces habrá empezado a verle el rostro y descubrir que necesita al Señor como Él lo necesita? ¿Podemos orar? ¿Sí? Padre, gracias. Gracias, Señor. Tú eres aquel que obras milagros. Y en este momento, Señor, yo te ruego que tú nos hagas ver hacia adentro de nuestro ser y ve que hay una realidad. El Espíritu Santo quiere convencernos de pecado. Pero a la vez tú nos dices, te perdono. Yo cargué sobre ti, sobre mi vida, que he cargado todos mis pecados, todos tus pecados. Oh Señor, en esta hora, si alguno que está viviendo una experiencia que parecería tan difícil, tan complicada, tan desesperante, tan imposible de solucionar, tú puedas con tu Espíritu Santo obrar ese milagro sobrenatural, dando a entender que eres el hoy, es el presente, de la misma manera que fuiste y que lo que serás, porque tú eres Dios. Señor, comienza a obrar sanidad en nuestras emociones, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, que podamos alzar nuestras voces, Señor, de gratitud, porque tú eres nuestro Padre Celestial. Obra, Señor, despiértanos y activa nuestra fe para que te podamos creer que tú mismo nos estás diciendo, ve a alabarte al enviado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos adorarte y por eso lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.